Saludos cordiales, familia. Queremos darle las gracias por sintonizar Telesocopó Canal 9. Invitarlos que vean el programa Escuela de Padres los días miércoles 11 a.m., día jueves 6:05 reposición, día sábado 11:05 reposición. También nos pueden seguir por YouTube en TV Socopó Oficial. Ahí pueden buscar los programas Escuela de Padres. Queremos darle las gracias primeramente al Dios Todopoderoso por la vida, por la salud, por las familias, por los hijos, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, discernimiento, que sea Él el que tome el control de este programa y el mensaje sea llevado a ustedes en casa. A continuación van a escuchar la oración del Espíritu Santo en pantalla. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método, facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Esta semana tenemos un tema maravilloso, el matrimonio. Vamos a hablar de lo que es el sacramento. Y bueno, tenemos los invitados, nos acompañan Edward Lisbeth, matrimonio, mi esposa Mayotzi, nuestra hija Orleani Sofía y este servidor quienes habla, Harner Orlando. Bienvenido Edward Lisbeth. Queremos darle las gracias de parte de la pastoral, el programa Escuela de Padres, por siempre estar con ese apoyo ahí incondicional con nosotros, con la iglesia y bueno, con todas esas familias que su mensaje realmente es válido bastante. Bienvenido. Bueno, gracias hermano. Muy agradecido con el Señor por permitirnos estar aquí de nuevo y poder compartir este tema bonito, este tema maravilloso, pues que se lleva en los hogares y dentro de la iglesia, pues tiene un fundamento muy grande. Gracias, mi hermano, por la bienvenida. Maravilloso volver a encontrarnos nuevamente en este programa que lleva tanto beneficio a cada hogar de nuestro pueblo y todo el que nos ve a través de las pantallas. Bueno, darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios por permitirnos llegar a tantos hogares, porque todo es bajo su santa voluntad. Nosotros planificamos, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Entonces hoy vamos a estar hablando de ese hermoso tema del matrimonio al que como parejas pues somos llamados. Sí, y es algo muy importante, ¿verdad? La orientación que recibimos por medio de este programa y bueno, nuevamente gracias a usted, ¿verdad? Por prepararse y venir y dar ese testimonio, preparar el tema y bueno, empezamos con el maravilloso tema del matrimonio. Lisbeth, empezamos hablando qué es el sacramento del matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer bajo una alianza, ¿sí? Una alianza por el Señor. Y el Señor eleva esa alianza como Cristo, ¿sí? Ama también a la iglesia, se asemeja a esto del matrimonio. Es maravilloso cómo el Señor nos llama a encontrarnos como pareja en su santa voluntad, bajo ese sacramento maravilloso del matrimonio que el Señor Jesús, mismo Jesús, lo eleva a la condición de sacramento. Entonces, es algo que realmente es maravilloso, la gracia que nosotros recibimos al momento de casarnos, de hacer esta alianza con el Señor Jesús, que Él es el mismo que está en medio de nosotros. Por eso dice que cuando nosotros vamos al altar, vamos 2, pero cuando salimos 3, porque el Señor sale con nosotros allí, en esa alianza que hemos pactado con el Señor, cada uno. Hombre pacta una alianza con Dios, la mujer pacta una alianza con Dios para ser uno en Dios. Como Él lo dice, una sola carne. Ese es el matrimonio, ¿sí? Que el Señor nos llama a cada uno de nosotros, los que tienen esa vocación, porque otros el Señor los ha llamado para que estén solos, pero a la pareja sí la ha llamado para que esté junta en esa alianza
fuera de esa alianza, pues no nos está permitido, ¿sí?, tener una pareja. Pero pues vemos cómo está la sociedad, cómo se ha ido perdiendo este valor tan importante, este llamado que nos hace el Señor, y pues las parejas, las personas quieren vivir sus uniones libres, sin compromiso, y pues el Señor no nos ha llamado a eso. Desde el principio Él creó hombre y mujer y los unió bajo una bendición, y el que no está unido bajo esa bendición, pues el deber ser es estar completamente solo con el Señor. Eso quería aclarar, ¿verdad? Cuando decimos que estar solo, es estar solo. No es no asumir compromisos, ¿verdad? Es totalmente solo o estar en un solo matrimonio. o casado. Ajá, sí, porque el Señor nos llama a diferentes pues vocaciones, ¿verdad? Los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los laicos comprometidos, guardados en castidad para el Señor, con el Señor. Entonces, bueno, y las parejas, como nosotros, pues somos llamados a esa alianza perpetua con el Señor, que es estar con Él y asemejar en la tierra el amor de Cristo a la iglesia. Eso asemejamos nosotros como matrimonios aquí en la tierra, el amor. Por eso el Señor dice, maridos, amáis a sus esposas como Cristo ama la iglesia. Hace esa comparación, porque somos llamados a la santidad. ¿Y qué hizo Jesús? Dio la vida por la iglesia, murió por la iglesia. Así el esposo o la esposa tiene que aprender a morir por su cónyuge. ¿Cuántas cosas tenemos que nosotros morir como pareja? Que a mí me gusta, pero al esposo no le gusta, y yo tengo que morir a eso para que él sea feliz y haya una armonía entre nosotros como pareja. Pero entonces muchas veces lo vemos como que el machismo o el feminismo, o yo no me dejo de nadie, o yo hago lo que yo quiero. Entonces allí se va perdiendo el sentido del matrimonio, porque allí nos unimos para donarnos, para entregarnos en el sacrificio. Jesús vivió, imagínense, el sacrificio más grande por su iglesia, cuando el pueblo lo quería matar, y Él aún así dio la vida. Perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces el cónyuge no sabe lo que hace, pero el otro que lleva esa dirección de Dios, porque siempre hay uno que busca más a Dios, entonces el otro que lleva esa dirección de Dios, pues se somete, ora, se entrega por ese otro, para que venga la gracia que está en medio de ellos como matrimonio, como sacramento, a fortalecerlos y hacer encontrar la luz. Y lo importante, Lisbeth, que es un sacramento, ¿no? Y cada sacramento trae una acción salvadora. En este caso, cuando estamos en unión libre, ¿verdad? Estamos en fornicación, ¿verdad? Ajá. Y por medio del sacramento, pues bueno, salimos de ese pecado. Así es. Como cada sacramento. Así es. El sacramento nos libra de ese pecado de la fornicación, que el Señor pues no quiere que nosotros caigamos ahí, ¿verdad? El mundo quiere tapar, ¿sí?, el pecado. Ya no quiere nombrar el pecado por el nombre, porque no, de golpe se siente mal, o hay que tratarlos con mucho amor, pero el pecado hay que denunciarlo. El Señor nos llama a nosotros a ser profetas, sacerdotes, reyes, y debemos denunciar el pecado. Jesús denunciaba el pecado. Él no decía, ay, no, y consentía, ¿verdad? No, sigan así o no. Él era un hombre, sí, en su rectitud, para que el pueblo aprendiera a obedecer. Entonces, por eso dice, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y si nadie le dice esto a aquellas parejas que están en esa unión libre, ¿cómo ellos se van a enterar? O los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, que es un pecado mayor, ¿sí?, un pecado mortal. Entonces el Señor nos advierte, y nosotros como sus servidores debemos de advertir al pueblo. Y que es un pecado que tenta con tu mismo cuerpo, ¿no? Porque somos templo del Espíritu Santo. Así es. Los adúlteros, el adulterio, es adulterar algo. Si ya tenemos el matrimonio y somos uno nosotros y lo estamos adulterando ya con una tercera persona, estamos fallando y estamos buscando diluir lo que Dios ha fortalecido.
Entonces para eso también tenemos el sacramento de la confesión, para aquellas personas que no han estado claro desde un principio qué es el matrimonio, y la cual pues necesitan de esa reconciliación con el Señor, que por medio del sacramento de la confesión nos ayuda a limpiar, a descargar ese mal pensamiento, a descargar esa angustia que da a la persona que comete el adulterio, y pues que ya después de haberlo cometido pues quiere enmendar y quiere llegar a buscar la forma de tener la salida y buscar la forma de llegar a Dios. Que muchas personas pues no han entendido eso. Se casan y resulta que es como un compromiso, lo ven solamente con la pareja. No lo ven como una alianza que nosotros lo hemos hecho con Dios. De que es una promesa que nosotros hacemos a nuestra pareja con Dios. Que Él está con nosotros para hacernos uno. Nosotros sí fallamos, pero Dios no miente. Dios siempre desde el principio lo que promete lo cumple. Y Dios siempre ha permitido que el ser humano sea de libre albedrío, que lo busque de corazón y no obligatoriamente. Pero entonces Él ve la forma en que nosotros, si estamos fallando mucho, primero nos llama con la mano derecha y nos consiente y todo, pero cuando ve que estamos fuera de lo que Él manda, nos recoge con su mano zurda, venga para acá. A veces por alguna enfermedad. ¿Cuántas personas viven en unión libre? Y resulta que a última hora pues no pueden morir. Y ahí es donde claman y desean y piden el sacramento del matrimonio, para poder morir en paz, para poder estar bien con Dios. Pero el que no tiene esa gracia y muere repentinamente en un accidente o de un infarto o alguna cuestión, ¿vio? Entonces nosotros muchas veces por el desconocimiento, por la falta de orientación, por la falta de evangelización, porque el mundo nos muestra muchas realidades, mucho lie, o sea, como que todo es normal. Y resulta que ese relativismo nos está llevando al pecado. Tenemos que buscar la manera y la forma de nosotros allegarnos más a Dios. Buscar la forma de orar más, de leer más la palabra, de instruirnos más. Porque andamos por el mundo como porque vemos a los demás que caminan para adelante, para allá vamos. Por donde va Vicente, para allá busca la gente y para allá nos vamos. Y resulta que no buscamos la forma de instruirnos realmente qué nos quiere decir la palabra, qué nos quiere decir Dios, el porqué de los sacramentos, el porqué de la iglesia, el porqué de Dios. Porque hay mucha gente que es ateo y ni siquiera busca la forma de investigar esto, cuál es la raíz, cuál es el fundamento. Necesitamos nosotros saber la realidad. Nos dejamos llevar por corrientes y voces de lo que los demás dicen, mas no investigamos y nos ilustramos nosotros mismos realmente qué es lo que nos quiere decir Dios, o qué es lo que nos quiere decir la iglesia, o qué es lo que nos quiere decir la palabra. Necesitamos buscar la forma de unirnos más. Y lo importante, que lo que tú decías, tener esa gracia, porque no sabemos en realidad que nos toque la hora y no tengamos ningún sacramento. Yo miré un tío, él falleció como de 60 años y él venía de padres de otra religión y en el entorno que él se crió, ni de una ni de la otra, era del mundo. Y sufrió una enfermedad meses y resulta que no podía morir. Pero Dios le dio la dicha que reaccionó como 20 minutos y la pena reaccionó, lo que pidió fue un sacerdote para que lo confesara, se casara y le diera los sacramentos porque no tenía ninguno. Vino el sacerdote, le dio los sacramentos, se casó, como a los 20 minutos falleció. Pero tuvo esa gracia y tuvo esa dicha que Dios tuvo misericordia con él. Pero el que no la tiene, muere en pecado. Así es, hermano. Entonces, bueno, hermano, esto es un llamado para que nosotros podamos estar más atentos a qué voy a hacer yo con mi alma, porque el cuerpo aquí se queda. Pero si nosotros desde un principio buscamos la santidad, ¿cuántos santos hay dentro de la iglesia que están incorruptos? Porque han cumplido con la voluntad de Dios. Entonces, en esa vocación, han encontrado su vocación, bien sea en el matrimonio o solteros, soltero, como manda la iglesia, como manda la Biblia, como manda Dios. Entonces, si nosotros cumplimos realmente con lo que Dios quiere, nuestro cuerpo llega a ser incorrupto, no lo comen los gusanos. Y si nosotros llegamos a esa plenitud de la santidad, cuando la iglesia se da cuenta de una persona así, que realmente cumple con lo que Dios manda, la misma iglesia lo convierte, lo pasa
a los altares a un santo, a la santidad, porque hemos cumplido. Sí, Edward, lo importante, no llegar a esos extremos, ¿verdad? Tenemos que ir a un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres. Familia, queremos hacerle la invitación que nos sigan en las redes, en TV Socopó Oficial y Telesocopó Canal 9 los días miércoles 11 a.m. Sale el programa al aire. Continuamos con este maravilloso tema, Edward Lisbé, ¿verdad? Un tema que tiene de qué hablar bastante, ¿verdad? Muchísimo. Mucho. Bueno, cuestión de tiempo, pues hay que resumirlo lo más que podamos. ¿Qué nos dice la Iglesia del Sacramento? Bueno, la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, por la que pues nos regimos, ¿verdad? En el numeral 1055 nos dice: alianza matrimonial al consorcio de toda la vida, ordenada al bien de los cónyuges y a la generación de los hijos, ¿sí? Es esa alianza, como veníamos diciendo, que está fundamentada allí en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia también nos manda, ¿sí? Porque es el consorcio entre esos cónyuges para llevar esa vida en armonía, en amor, para el bienestar de nosotros como cónyuges y de nuestros hijos, ¿sí? El matrimonio nos protege porque estamos bajo la gracia, bajo la gracia. Entonces la Iglesia nos aconseja y nos llama a este hermoso sacramento, como les decía, aquellos que sienten esa vocación y el llamado a tener a su pareja. No me puedo quedar solo porque tengo que tener un hombre, porque tengo que tener una mujer. Pues usted es llamado a la vocación del matrimonio y tiene que empezar a descubrir eso en ustedes como pareja, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo, si no son casados, no han tomado la decisión de casarse, bueno, a descubrir ese llamado, porque si no tienes la capacidad de estarte solo o de estarte sola, es porque eres llamado a este hermoso sacramento, ¿sí? Entonces, por eso la Iglesia nos va orientando, nos orienta. Es romper ese miedo, ¿verdad? Es romper el miedo. El miedo porque muchas veces pues hacemos cosas y no tenemos temor, y a veces a las cosas de Dios que le tenemos temor. Debería ser al revés, ¿verdad? Que las cosas de Dios deberíamos nosotros hacerlas con el amor del mundo, plenamente seguro porque estamos con Dios. Bueno, muchas parejas prefieren ajuntarse que casarse, y resulta que se ajuntan es porque tienen la idea de que si no funciona me puedo separar, y cuando más adelante vaya a pensar en el matrimonio, pues si es la persona adecuada me caso. Pero así duran ajuntados 10 años, 15 años porque no se sabe si va a funcionar. Ya tengo bienes, tengo hijos, tengo una estabilidad, entonces ando pensando todo el tiempo en que si fallamos, en que si se acaba. Imagínate tú que si tu primera pareja, que es la que tú realmente amas, que es el amor, que es la ilusión, que es todo lo que nosotros tenemos, y nos unimos, y ya llegamos a 15 años, a 19 años, y no nos hemos casado pensando en otra. Si llegamos a romper por casualidad y llegamos a conseguirnos otra pareja, ¿ustedes creen que nos vamos a casar antes de esos 20 años que ya hemos vivido con la primera? No, porque yo ya tuve una experiencia. Entonces son 20 más o más para poder saber si realmente es la persona adecuada. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, esa es la idea que nos mete el enemigo, el diablo, el demonio, para que nosotros no busquemos del matrimonio. Ese miedo, esa preocupación en que si llega a tronar, de que si todo se llega a acabar. Entonces resulta que ponemos en riesgo la bendición de nuestros hijos, la bendición de nosotros que recibimos de Dios, que en cualquier momento pues nosotros somos humanos y podemos morir, y morimos en pecado. Eso es lo que quiere el enemigo. Despegarnos, sacarnos de la gracia de Dios, sacarnos de donde Dios nos protege y nos cuida, por medio de los sacramentos y la gracia que recibimos de Él. Entonces, muchas veces nos sentimos cómodos con el demonio. Preferimos estar tranquilos, dormir con Él o meterlo debajo de la cama o que nos acompañe y nos cuide. Porque preferimos la compañía del enemigo que la compañía de Dios. Cuando Dios todo lo da por amor, cuando Dios todo lo hizo en esa libertad para el ser humano, para esos hijos predilectos de Él. Somos la creación perfecta de Dios. Y resulta que descuidamos eso. Dejamos al Señor a un lado. No, Señor, así estoy cómodo, así estoy tranquilo. Y preferimos
que nos cuide otro. ¿Ah? Si en las manos de Dios es lo mejor que podemos estar. Entonces, no tengamos miedo al matrimonio. Ánimo. Podemos llevar esa barca hacia adelante. Sí, Eduardo, y o sea, me causa risa porque es una de las cosas, por ejemplo, yo el matrimonio le temía bastante. Y lo que tú acabas de decir, uno dice, nosotros en sí vivimos 15 años, ¿verdad? 15 años en unión libre y yo decía, pero si me caso y fracaso. Pero como tú decías, ahorita es que caigo en cuenta de no fracasé en los 15 años, imagínate, fuera seguido toda la vida yo no mismo. Hasta que me acuerdo que un día me dice la mujer, bueno, pues nos casamos hasta aquí. Si usted en verdad no quiere, pues bueno, dejémonos. Y yo dije, no, pues tampoco lo voy a dejar, le vamos a casar. Entonces es importante, ¿verdad? Porque también muchas veces pues desconocemos también. Cuando tú vienes de un matrimonio, que sus padres son matrimonios, pues ya uno viene, ya conoce. Cuando tú desconoces, en el caso de nosotros, yo no vengo de un matrimonio, mi esposa tampoco, o sea, desconocíamos eso, desconocíamos. Entonces uno se acoge a lo del mundo, como dices tú, se acomoda más bien al enemigo, y es romper con esas cadenas, dar ese paso, porque recordar que llevamos unos hijos, ¿verdad? Y no es bueno seguir, probablemente si nuestros hijos no se dan de cuenta, continúan con esa cadena, y entonces es dar ese paso y recibir ese sacramento. Y bueno, de verdad que ha sido algo muy maravilloso, lo digo por testimonio. Yo fui una persona que le huí demasiado al matrimonio, demasiado, hasta que bueno, gracias a Dios pues Dios me dio esa gracia, nos pudimos casar y bueno, aquí estamos sirviendo a la iglesia. Bueno, mi hermano, mire, respecto a eso, hay parejas que son matrimonios casados, pero por falta de conocimiento y de ir a la iglesia y de formación, de pedir ayuda y pedir apoyo, o de tener el matrimonio como una empresa, que es una empresa de dos, que es para crecer, que es para formarnos, muchas veces damos mal testimonio como matrimonio a los hijos. Entonces los hijos de los matrimonios muchas veces no se quieren casar. No, con la mala vida que mi papá le ha dado a mi mamá, yo no quiero casarme. Mujeres que no quieren casarse, hombres que no quieren casarse, porque la mala vida que mi mamá le da a mi papá, que lo pelea, que lo regaña, que se lo saca con el teléfono, que no puede hablar con nadie, en que muchas cosas, que le fue infiel o el uno o el otro, el que haya sido, entonces los hijos, muchas veces nosotros mismos los dañamos y hacemos que ellos no quieran buscar de los sacramentos por el mal testimonio que nosotros mismos como padres le damos a los hijos. ¿Vio? Esas son cosas que nosotros debemos mejorar como familia, debemos mejorar como padres, que podamos dialogar, que tengamos comunicación, que nuestros hijos vean la armonía, que nuestros hijos vean que nosotros buscamos de Dios, que nosotros tenemos ese reflejo de Dios y no mostrar todo lo contrario. No, Eduardo, es importante de que nosotros como pareja, esas parejas que están hoy en día, que no están casadas, si ellos supieran el daño que le hacen a los hijos, porque en el matrimonio es ahí donde Dios nos da la gracia de como pareja cambiar muchas cosas que aún están mal, y es ahí donde nosotros pues vamos a acomodarnos, porque primero tenemos que la pareja primero tiene que cambiar muchas cosas que le afectan a los hijos, y entonces si supieran el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando no hay un matrimonio, cuando no buscamos de Dios, los perjudicados son ellos son los más perjudicados. Entonces yo les invito a esas parejas que están en unión, que no tienen aún el matrimonio, que luchen, que si hay una que siente como ese llamado de Dios, que quiere casarse, lucha porque es ahí donde tú vas a encontrar la gracia y vas a ayudar a tu hijo, y tu hijo también va a buscar ese camino de Dios, porque hay muchos niños hoy en día que están dañados, hermana Lisbeth, pero es porque los padres aún no quieren tomar responsabilidad, no quieren meter en su hogar esos valores, ese respeto, esa comunicación, no quieren buscar hoy en día esa paz. El matrimonio tiene
tiene características que nosotros como esposos debemos de hacer reflejar, ¿sí? Para que nuestros hijos se impregnen también de esas características. Una de esas características del matrimonio, ¿sí?, es el respeto. Respetarnos nosotros como pareja, que nuestros hijos vean que nosotros nos respetamos. Al ellos ver eso, ellos también van a aprender este valor maravilloso del respeto, de cómo nos hablamos, cómo son esas palabras que yo le digo a mi esposo, aún en el momento del enojo, cómo es mi vocabulario, cómo es ese respeto en el trato, en cómo yo me muevo para expresarme, ¿sí? Porque a veces solamente con los puros gestos que hago, pues estoy ofendiendo, estoy faltándole el respeto a mi pareja o a mis propios hijos. Entonces, una de esas características es el respeto. La fidelidad es otra característica que nuestros hijos deben ver. Si mi hijo ve que yo soy una persona infiel, que yo le ando coqueteando a otros hombres, él ve mis miradas, mi forma de actuar, ¿qué le estoy enseñando? La infidelidad. Eso le estoy enseñando a mi hijo. O ve que el papá, o se dio cuenta que el papá tiene otra amante o otras cosas. El niño se está impregnando de eso en casa. Esa característica de la fidelidad también la tienen que ver a nuestro alrededor, los vecinos, donde tú vives. Tiene que reflejarse la forma en cómo tú te comportas, cómo tú tratas con la otra persona. ¿Ves? Entonces eso se va impregnando. Nosotros nos vamos nutriendo, lo vamos practicando porque tenemos que trabajar en eso como pareja, pero nuestros hijos y el alrededor también se están dando cuenta de eso. Parece mentira, pero lo que tú haces allí en casa se va reflejando a tu alrededor porque tú estás haciendo luz, ¿sí? Entonces tenemos el respeto, la fidelidad, el compromiso con Dios. Tiene que ser una característica que se tiene que ver, que vamos a rezar juntos, que vamos a la iglesia juntos, que vamos a la misa juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué va? El niño va a ir aprendiendo todo esto. En mi casa, los domingos, siempre teníamos que ir a misa. ¿Ve? A nuestro hijo, como testimonio, él le cuesta, mamá, me aburro, mamá, no quiero ir a la misa hoy, mamá, y nosotros, no, nadie te está preguntando si tú quieres ir a la misa. Es que vamos a la misa, porque nuestro deber como padre es inculcarle al niño que tiene que ir a misa, que eso es un deber como cristianos que somos, ¿sí? Porque Dios nos da a nosotros tanto tiempo, todo lo que hacemos y nosotros tenemos que dedicarle el día domingo para el Señor. El padre Alexis nos ha enseñado, ¿sí? Domingo sin misa, semana sin gracia. Entonces, ir aprendiendo lo que nosotros vayamos podando y inculcárselos a los más pequeños de la casa. Y nuestro vecino, ¿para dónde va? No, hoy es domingo. No, esa gente los domingos no está ahí, esos están para la misa. Entonces la gente está aprendiendo y también se está impregnando de eso. ¿Ve? Entonces es muy importante. Ya se convierte en un estilo de vida. Un estilo de vida. Sí, nosotros también, en el caso con el niño mayor, muchacho mayor, pues él también le cuesta. Claro, y ahorita se fue a la casa, se fue a estudiar, pues más todavía. Que aunque ella sí prácticamente nació y ella el domingo se para, a misa va alegre, tenemos que ir para un retiro, a servir algo y feliz de la vida, ya no molesta porque ya ella lo tiene normal en su vida, El caso ya uno, por ejemplo, nosotros grandes, yo también no iba a misa y me daba sueño, qué vaina, entraba uno a la misa y le daba sueño. Entonces, es romper con todos esos mitos, con esas cadenas. Pero, Lisbeth, Edward, ¿ese matrimonio son gracia o hay que tener una formación para uno casarse, verdad? ¿Hay que tener preparación o es simplemente recibir el sacramento y ya? No, el sacramento, la iglesia nos envía, ¿sí?, a Elepín, ¿verdad? Que bendito Dios, en nuestra parroquia está la pastoral familiar que se encarga de llevar todo esto y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Usted allí va a ir haciendo muchos descubrimientos y usted va a decir, oye, sí, yo estoy llamado al matrimonio. O va a decir, no, esto no es para mí. Porque allí te vas a enfrentar con alguna de las realidades que va a llevar el matrimonio. Entonces, a medida que tú vas
realizando el EPIN, vas viendo el desarrollo, vas viendo todo eso cuando lo haces con el corazón, porque hay muchas parejas que hacen el EPIN solo como para salir del compromiso, como requisito para poder obtener o para poder ir a casarse, y no lo viven. Pero cuando la persona, la pareja, se centra a vivir el EPIN para descubrir su llamado, allí lo va a encontrar. Ok, Lisbeth, ahorita continuamos, tenemos que ir a un breve corte comercial, ahorita continuamos hablando de esa maravillosa preparación que recibe el prematrimonial, ¿verdad? Ajá. Notemos a tu asiento y ya volvemos con Escuela de Padres. Familia, queremos darle las gracias por sintonizar y ese apoyo incondicional que tienen con este programa. También queremos darle las gracias al Padre Alexi, al Padre Jesús por estar ahí pendiente y apoyándonos en este maravilloso programa, y a todas esas parejas que cada semana vienen, se preparan, sacan su tiempo y dan esos temas. Y a ustedes allá en casa por seguir este programa. Lisbeth, Edward, continuamos, ¿verdad? Ya nos da una pregunta al aire que era la preparación que debemos recibir nosotros para el sacramento del matrimonio. Bueno, hermano, muy buena esa pregunta. Porque muchas veces creemos que casarnos es, ya voy y busco el padre y tengo el sacramento y listo. Eso es lo que ya estoy casado, es lo que necesitaba. Resulta que eso va más allá. Para nosotros sacar una carrera o para nosotros formarnos civilmente, pues tenemos que estudiar. Muchas veces hasta para un curso, una preparación así sea de uñas. Vamos, estudiamos, nos preparamos. Y resulta que para el matrimonio no invertimos en educación familiar. Vemos el matrimonio o la iglesia como que ese, o los sacramentos como un requisito, el bautismo, la comunión, la confesión, lo que sea, la confirmación, en matrimonio. Vemos eso como un requisito y lo hacemos y listo. Pero si nosotros no invertimos en educación familiar, en el EPIN o el encuentro inmediato al matrimonio o la preparación inmediata al matrimonio, pues vamos a andar con un desconocimiento en la vida, donde la cual ahí en el EPIN nos enseñan unos temas de convivencia, de conyugalidad, nos hablan unos temas donde la cual nosotros podemos formarnos, cómo debemos tratarnos, de que somos una empresa, de que tenemos que fortalecernos juntos, la comunicación, la educación de los hijos, cómo llevar el hogar, el diálogo, o sea, hay infinidad de temas, que la cual muchas personas pues no los han puesto en práctica. El vocabulario, hay personas que tienen un hablado, ay Dios mío Señor, que Dios le cuide esa lengua, porque hablan de 10 palabras, 8 son groserías, o están hablando y las expresiones nos llevan a otro término que nos influye, división, problemas, peleas. Entonces debemos buscar la forma de vivir el EPIN para aprender e ilustrarnos para la vida. Eso no son por 3, 5 años, días, no, es para toda la vida. Muchas veces nos estamos casando y resulta que el sacerdote le dice, dile a tu esposa, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y a veces no sabemos ni qué estamos diciendo. Porque queremos que ya el padre nos case y no hacemos ningún EPIN, ni no queremos requisitos de eso, nada. Resulta que esa formación es muy importante. Porque si nosotros realmente entendemos y comprendemos en la salud, muchas personas se enferma la pareja o tuvo un accidente, quedó sin un brazo, perdió un ojo, queda sordo, quedó inválido, entonces no, ya no me sirve, lo cambio por otro. Porque muchas veces nos envejecemos y el cuerpo se pone feíto porque era simpático, era simpática y perdimos, entonces se acabó el matrimonio. No, la idea es en las buenas, en las malas, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, en todo. Entonces es sabernos entender y comprender para que nosotros como matrimonio podamos subsistir en el tiempo. Porque si no vamos a durar toda la vida. Los matrimonios se casaron y ya tuvimos un problema, y mínimo problema y ya se acabó todo. Entonces la idea es recibir estas formaciones para ilustrarnos para la vida y poder sacar hacia adelante la empresa del matrimonio, porque es algo sagrado, es un sacramento donde la cual debemos nosotros exaltarlo, mostrarlo al mundo como algo bueno, algo bonito, que todo el mundo cree que no, que me caso y
Y es algo tan, ay no, yo me casé. Pobrecito usted que se casó, le dicen. Y las cosas no son así. Tan bello que es el matrimonio, tan bella que es la vida matrimonial. Pero no sé por qué tienen malas ideas la gente en la mente de que eso es algo fracasado por la falta de formación. ¿Yo? ¿Quieres aportar algo? Eduardo, Lisbeth, si pensamos que vivimos bien y maravilloso cuando estamos en unión libre, ¿verdad? Ahí nos sentimos muy cómodos. ¿Cómo será entonces en el matrimonio, verdad? Lo que dice la falta de conocimiento, de formación y los mitos de la calle. Nos dejamos llevar por esos mitos. Lisbeth, ¿cuáles son las propiedades esenciales de un matrimonio para llevar un matrimonio bien? Cuando nosotros nos casamos, adquirimos esas propiedades esenciales dentro del matrimonio. La una es la unidad, ¿sí? Esa se da en el momento en que estamos en la iglesia, cuando decimos el sí, acepto. Ahí, cuando decimos el sí, como María, nos comprometemos a esa unidad. Lo que decía mi esposo, en la salud, en la enfermedad, sí, en las tristezas, en la alegría, en la pobreza, en la riqueza, todas esas cosas, y decimos sí acepto, ahí está la unidad, propiedad del matrimonio, la unidad. Como experiencia propia, mía personal, nosotros renovamos las bodas de cristal, que son los 15 años de matrimonio, y cuando estábamos renovando los votos matrimoniales, cuando comencé a decir esas palabras, yo te acepto, todo eso, en la salud, en la enfermedad, ya no era como lo dije la primera vez, porque como estamos en la emoción del matrimonio, uno está con el vestido, con la inmadurez, pero esta vez viví lo que estaba diciendo, y es allí donde encontré el sentido de lo que uno dice. En la salud, ya he vivido 15 años, él ha pasado por algunas enfermedades y ya sé que es la salud en la enfermedad, en la tristeza, ¿sí? En la alegría, en la pobreza, en la riqueza. Sé que es eso. Y me di de cuenta de la magnitud, de la profundidad que lleva sí acepto. Sí acepto. Lo viví con mi experiencia propia para compartirla con todos ustedes. Entonces esa es la primera propiedad. La segunda propiedad del matrimonio es la indisolubilidad, ¿sí? Esa se da ¿en qué momento? En el momento en que nosotros consumamos el matrimonio. Cuando nosotros consumamos el matrimonio, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya eso se perpetúa entre nosotros con el Señor. ¿Y cuál es ese momento? Bueno, el acto sexual donde nosotros esta unidad la volvemos indisoluble. ¿Sí? Por eso es que el matrimonio es tan sagrado, tan importante. Cuando yo tomo la decisión de casarme, sé que es para toda la vida, para toda la vida. Sí, es lo importante, ¿verdad? De tener ese conocimiento de lo que estamos prometiéndole a Dios, lo que hablan ahorita, Edward. Muchas veces pues decimos eso y no sabemos lo que estamos diciendo, y Lisbeth lo reafirmaba que ahorita ya vivió, ¿verdad? Tiene la experiencia y es de estudiar mucho eso y analizarlo y pedirle a Dios que nos dé esa gracia, de ese entendimiento de qué es lo que estamos prometiendo, y recordar que el matrimonio es para toda la vida, por eso es indisoluble. Así es. Bueno, quería compartirles que nosotros para manejar, para trabajar, para muchas cosas necesitamos una licencia. Y resulta que nos preparamos para sacar esa licencia, los documentos, tener todo al día para no faltar y no fallar a lo terrenal, a lo civil, donde la cual nos pueden multar porque nosotros estamos haciendo algún trabajo, alguna labor o alguna cuestión sin un permiso, sin una licencia. En la sexualidad, la licencia es el matrimonio, la bendición de Dios. La relación o la conyugalidad, la maritalidad, la sexualidad, se hizo fue para los esposos, no para el que está soltero o para el que está en unión libre, porque ya de ahí para allá
estaríamos en pecado, estaríamos fallando, donde la cual estamos cometiendo un error que mismo Dios va a ser el juez que nos va a juzgar, va a ser el que nos va a decir, mira, hiciste esto mal, tenías allá las personas, tenías los profetas, tuviste la Biblia, tuviste la iglesia para formarte, ilustrarte y conseguir tu licencia antes de llegar aquí. Entonces la cual nosotros muchas veces pues no nos formamos y no tenemos esos permisos legales para llegar a la sexualidad. Cuando no comprendemos esas cosas, pues cometemos muchos errores. El matrimonio es ese permiso legal que necesitamos ante Dios. Entonces ya se convierte en una alabanza, en una bendición, ya se convierte en un agrado lo que hacemos como manda Dios en la sexualidad, en una alabanza para Él. Por eso la sexualidad es uno de los pilares del matrimonio, ¿sí? Porque en la sexualidad que nos hace indisolubles, ¿verdad? En el matrimonio, pues es ella la que nos trae esta gracia, ¿ve? Por eso la importancia de la sexualidad dentro del matrimonio. Si nosotros como pareja estamos bien sexualmente, pues nuestro ámbito alrededor va a estar bien. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay rechazo, las desganas, no está la motivación, todo eso, la incomodidad, el abuso, pues ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Sí? Va a haber como ese aislamiento entre la pareja, pero si la pareja se trata bien, está siempre manejando ese tono bonito de voz, las caricias, el mutuo acuerdo dentro de la sexualidad, entonces eso se convierte en algo maravilloso que nos va a mantener cada día más unidos, ¿ve? Es una donación que nosotros como esposo nos hacemos, ¿sí? El hombre se dona a su esposa y la esposa se dona a su esposo, y entonces cuando entramos en esa alabanza, Dios viene a gozarse en medio de nosotros. Es maravilloso, ¿sí? Que cuando estamos en esa unión libre, que en vez de agradar a Dios y ser una alabanza, entonces le ofendemos. ¿Ven la magnitud de la diferencia? Entonces esto es uno de los pilares fundamentales dentro del matrimonio, ¿sí? La sexualidad. Sí, tener esa tolerancia, ¿no? Con esa pareja. Y bueno, yo por cierto leía que cuando nosotros alcanzamos ya eso, vivimos el amor total, ¿verdad? La plenitud del amor. La plenitud del amor. Que llegó una persona a la casa a ir a buscar un dinero. Entonces mi esposo había salido. Y cuando llega la persona a la casa a buscar el dinero, y yo no sé dónde está el dinero. Y entonces yo me quedo así como que ella me pregunta y yo, no sé, me dio como una cosa, yo dije, ¿cómo es posible que yo no sepa dónde está el dinero? Y allí entonces como que una alarma inmediata. Oye, nos falta sentarnos a comunicarnos más, porque a veces en el quehacer, en el servicio, uno está en el constante servicio en las cosas de Dios, pero entonces corra para allí, corra para acá, a veces no da el chance de sentarnos. Y debemos de estar precavidos en ese sentido. En ese momento se encendió una alarma en mí, y cuando él llega yo le digo, mi amor, vinieron a buscar un dinero y yo no sé dónde lo colocaste. No me dijiste en el corre para allá y el corre para acá. No me dijiste dónde habías colocado el dinero. Y entonces pasa esas cosas. Entonces nosotros tenemos inmediatamente, de una vez tenemos que, esa alarma, bueno, ir a colocarnos, a sentarnos, a dialogar, a conversar, que haya esa comunicación en todo lo que nosotros hacemos. Por eso es un pilar fundamental. Cuando no hay comunicación de nosotros como pareja, pues empieza a fallar todo, empieza a fallar. Porque después de la comunicación también viene lo que le estamos hablando de la sexualidad, comunicarnos para tener una buena sexualidad. Porque el otro no es adivino para saber, hay que hablarlo, hay que conversarlo, me gusta, no me gusta, todas esas cosas. Bueno, eso es otro tema, esto cada cosa nos lleva a una profundidad, pero como decía mi hermano, ¿verdad? Aquí tratamos de resumir lo que mayor podamos para hacerles llegar a cada uno de ustedes que nos ven a través de esta pantalla el mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, y también tenemos el otro pilar, que es la confianza. Yo siempre digo que el hilo de la confianza es algo muy delgadito, ¿sí? Muy finito, y cuando se rompe ese hilo, para que vuelva otra vez a unificarse cuesta mucho.
por eso debemos de estar, la comunicación también nos va a llevar a la confianza y no hacer cosas que vayan a hacer esa ruptura, porque nosotros como pareja sabemos en qué momento podemos perder la confianza de nuestra pareja, sabemos. Y la confianza sí, lo que te iba a decir, la confianza se construye en años y se pierde en un segundo. En un segundo. Bueno, Edward Elifé, llegamos a la parte final del programa. Muchísimas gracias nuevamente por cada vez que lo invitamos viene y dan el aporte, ¿verdad? Maravillosos temas, ¿verdad? Queremos darle las gracias también al señor Pablo Martínez, a la profe Maggie Moreno, a todos esos equipos que hacen vida activa aquí en la Corporación Servicable, a ustedes en casa por sintonizar Telesocopó Canal 9, al Padre Alexis, al Padre Jesús, por ese apoyo. Y bueno, vamos a recibir la bendición de Dios, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa, Escuela de Padres.